Muy buenas noches con todos. En esta oportunidad vamos a hablar sobre los partidos de la fecha número 8 de la Champions League. En este caso hemos escogido 5 partidos de los 18 que van a ver mañana. Y en uno de estos partidos tenemos al Borussia Dortmund contra el Inter de Milán. Un Borussia Dortmund que va con una formación del 3-4-3 típica del equipo de Niko Kovac, donde tenemos a Kobel, Anton, Schlotterbeck y Ben Sebaini en la defensa, una línea de 4 en el medio campo, Couto, Bellingham, Enmecha y Reilson, y una línea delantera de Brandt, Guirassy y Adeyemi. Tenemos que tener en cuenta que tenemos una baja en el Borussia Dortmund en la defensa de Anselmino, que ha regresado al Chelsea. En el Inter de Christian Chibu tenemos la clásica alineación de temporadas anteriores con una línea de tres centrales, 5 mediocampistas y 2 delanteros. Sommer en el arco, Bisek, Acerbi y Bastoni en la línea de defensa, Susic, Zielinski, Luis Enrique y Di Marco, teniendo en cuenta la baja sensible de Haranoglu. En el doble delantero tenemos a Turán y a Martínez. Así sería el planteamiento táctico de este partido. Lo más probable es que sea un partido muy posicional y muy a la contra, aunque por la línea de tres defensiva tal vez tenga un poco de ventaja el Dortmund al ser de local, pero no hay que olvidarnos de las transiciones rápidas que puede llegar a hacer el Inter con ese doble pivote Varela y Susic, aunque cabe resaltar que el Dortmund tal vez presione con una línea alta, lo cual le podría dificultar en algunas cosas al Inter. Como podemos ver, lo más probable es que el centro del eje sea Jobe Bellingham al momento de pasarle a Brandt, que Brandt con las subidas de Rierson y los posicionamientos tácticos que se pone a veces atrás de Guirassy puede dar una mejor visión del juego, aunque claro, con el bloque bajo del Inter puede ser que Ben Sebaini inicie el juego desde atrás, dándole a Rierson, dándole pasos filtrados a Brandt o a Enmecha, para que dé una superioridad numérica en el medio de campo al momento de que Julian Brandt recibe el balón. Eso sin contar que si por el lado derecho tenemos ya un Couto que pueda aprovechar esas subidas rápidas de Adeyemi, aunque va a tener un 1 contra 1 muy complicado con Bastoni, teniendo en cuenta que Di Marco va a estar en su referencia de ataque. En el caso del Inter de Milán, tenemos una variante muy simple que he aplicado siempre, que es el del triángulo del medio campo entre Zielinski, Varela y Susic, a partir de estas últimas 3 fechas, en las cuales el Inter ha utilizado mucho esta variante, tanto en la última jornada de su liga, en la cual ganó 6-2 a Pizza, aunque empezó perdiendo, pero remontó el partido. En esta variante, tanto Varela, Zielinski y Susic van cambiando de posición, van cambiando de roles, los dos pivotes con el mediocentro ofensivo, haciendo que Susic en algún momento tenga más libertad al momento de los balones que tire Bastoni hacia adelante. Estos balones, muy a profundidad, bien a veces llegan a Martínez o a Turán para recibirlos a espaldas del arco y así dar pase bien a Susic, Zielinski o Varela, que bien pueden retroceder el juego y amplificar las bandas con Luis Enrique o Di Marco, aunque Di Marco va mucho a la ofensiva con los balones de bastón. Y esto probablemente vaya a ser el ataque principal del Inter de Milán, dar pelotazos largos a las espaldas de centrales, aunque Turán va a estar muy bien cubierto por Schlotterbeck y Martínez también por Ben Sebaini o Ant. Para este partido yo doy una probabilidad muy arriesgada porque es un partido muy parejo, ya que ambos equipos están en un nivel bien o regular, no de temporadas pasadas, pero al Dortmund ser local puede tener una pequeña ventaja, pero más no. El Inter no es el Inter de las temporadas pasadas, pero sigue consolidando una
defensa tenue a pesar de la último partido en Champions League que perdió de local 3-1 ante el Arsenal. Pero este partido, al ser tan parejo, yo lo doy un 35% de victoria al Borussia Dortmund y un 35% de victoria al Inter y un 30% al empate. Aunque cabe resaltar que presiento que este partido puede tener goles en ambos bandos. Ahora vamos el partido del Barcelona y el Copenhague. El planteamiento del Barcelona es un poco sensible, ya que se podría cambiar mucho la estructura de juego al tener las bajas de Frenkie de Jong y de Pedri. Frenkie de Jong por acumulación de tarjetas y Pedri por una lesión que tuvo en el partido ante el Slavia de Praga. En esta variante puede que se cambie y se utilice la misma que se utilizó el último partido de Liga, en donde entró Casado, Olmo y Fermín, Casado siendo un pivote más clásico y Olmo retrasando su posición para recibir al mediocampo. Claro que todo está en las posibles bajadas de Lamine Yamal. Cabe recalcar que el once inicial podría ser en este clásico 4-3-3 Joan García, Koundé, Pau Cubarsí, Eric García, Valde, Casado, Olmo, Fermín, Rafinha y Lewandowski y Lamine Yamal. Aunque probablemente Lewandowski sea el 9 titular, no hay que recalcar que Ferran Torres ya se recuperó y podría entrar en la convocatoria del partido de mañana. Ante el Copenhague tenemos la típica alineación de 4-4-2, algo que también es una variante muy defensiva para el planteamiento del Barça, un planteamiento muy complicado al cual el equipo se tenga que enfrentar. El equipo dirigido por Jakob Nøstrup sería conformado por Kostoric, Melling, Pereira, Suzuki, López. En la línea de medio campo sería Elyounoussi, Madsen, Clem, Achouri, y los dos puntas sería Cornelius y Davinson. Los del conjunto de Hansi Flick se plantearían de esta forma y el conjunto del Copenhague de esta forma. Aunque lo más probable por el trámite del partido, el Barcelona, como suele ser muy recurrente en los partidos, llega a tener más posesión de los rivales, lo cual el Barcelona, al tener el planteamiento táctico de la línea adelantada, estaría en 3/4 o 2/4 de cancha, pero siempre del rival, haciendo que con las subidas de Valde, Rafinha incrustándose un poco más al medio y Lewandowski ganándose las espaldas de Pereira y Suzuki, podemos tener en cuenta que ante la baja de Pedri, Dani Olmo podría ser el eje central, aunque cabe resaltar que por la línea de 4 va a ser un poco difícil filtrar los balones, pero para eso está Fermín, que podría romper líneas yendo en la posición de Yamal y Yamal recorriendo un poco más a la banda o yéndose por dentro. No cabe resaltar que para esto tendríamos que necesitar la ayuda de Koundé, ya que Lamine podía estar cubierto por Clem, Achouri, López o el mismo Suzuki. Cabe recalcar que para la salida del balón desde el fondo, Casado va a ser una pieza muy fundamental junto a Pau Cubarsí y Eric García. Eric García puede ser ese falso pivote en ocasiones, pero eso arriesgaría mucho al contraataque. Pero con la amplificación de Valde por la banda y Lamine Yamal en esos posibles retrocesos que puede hacer para ayudar a tener más posesión con Olmo, podría generar mucho peligro, pero tendría que tener más profundidad en los momentos de juego. En cambio, el Copenhague, lo único que su juego podría aprovecharse, ya que ahorita es un planteamiento del 4-4-2, algo que no le ha estado resultando en las últimas fechas de Champions, pero ante el equipo del Barcelona es muy eficaz, es sobre todo las contras, en las que con el Barcelona en una presión alta, lo único que podría servirse en su juego es salir de la presión o ir con balones largos, con Melling. Estos balones pueden ir a las espaldas de Dani Olmo y Fermín para Davinson o Cornelius, aunque Casado estaría pendiente, pero ante el doble delantero es más probable que ganen estos duelos, dándose que uno de estos delanteros le dé al creador de juego Madsen, que explotaría las bandas con Marco López, Achouri
o al Yunossi, ya que estos dan balones largos a las espaldas de Balde y Koundé, aprovechando el campo que tienen, y así Davinson o Cornelius ir al contragolpe y tener esos errores defensivos que tal vez el Barça ha proporcionado en esos últimos partidos. Cabe resaltar que cuando van en este planteamiento, Achouri despega de su posición y lo deja muy solo. Y este es el defecto, que al dejar solo la posición hace que Clem deje su posición. Y si el Barcelona recupera, Fermín tendría libertad para poder ir al contraataque junto a Lamine, Rafinha y Lewandowski. Cabe recalcar que por la presión alta del Barcelona, al Copenhague se le puede complicar mucho esta salida del balón. Pero si le llega a resultar, pueden tener contraataques claros, si estos llegan a ser ejecutados muy bien. Esta probabilidad del partido, ya que el Barcelona, a pesar de tener bajas sensibles, yo lo veo un claro favorito, ¿no? Por todos estos recuperación de niveles de Lamine, Rafinha, Olmo, que ahorita está en un buen momento, Fermín, que también está en un buen momento, Eric García, ¿no? Le doy un 70% de favoritismo a la victoria, y al Copenhague le doy un 15% porque ahorita en el parón invernal de los equipos nórdicos solamente ha tenido amistosos, y en la Champions League ha decaído su nivel tanto que está en el puesto número 26, si es que no me equivoco. Por eso el 15% a la victoria para el conjunto del Copenhague y un 15% al empate, dándole favoritismo al Fútbol Club Barcelona. Aunque cabe resaltar que lo más probable para el Barcelona, que este es un partido importante, clave para ellos, necesitan sumar los 3 puntos. Y no me sorprendería si el Barcelona llega a anotar más de 2 o 3 goles. Ahora tenemos el partido muy precioso de ver, el PSG Newcastle. En este partido, el PSG es local y el conjunto de Luis Enrique iría con el clásico 4-3-3, donde tendríamos a Kvaratskhelia, Dembélé, Doué, Mbappé, Vitinha, Mayulu, Méndez, Pacho, Marquinhos y Emery, ante la ausencia de Achraf Hakimi. También tenemos que tener en cuenta las ausencias de Fabián Ruiz, que era muy importante en el esquema del medio campo junto a João Neves, que está en duda si podría participar en el partido de mañana. El conjunto de Newcastle, el conjunto de Eddie Howe, también va con un planteamiento del 4-3-3, donde tenemos a Pope en el arco, Trippier, Thiago, Bachmann, Hall, Willock, Sandro Tonali, Milley, y en el ataque a Barnes, Wissa y Gordon. El planteamiento táctico podría irnos de frente para el PSG, que al tener un esquema del medio campo puede usar un rombo con Vitinha siendo este el eje, donde puede ir cambiando en posiciones con Mbappé y Mayulo, y teniendo en cuenta que ante la ausencia de Hakimi, Emery puede ir acá y intercalar posición o ganar población en el medio de campo. Asimismo, al dar pases filtrados Vitinha, puede dar los pases a los movimientos de Dembélé a los espaldas de los centrales, o lo mismo para Kvaratskhelia, que Kvaratskhelia mucho rota de posición en Dembélé y el mismo Doué, que también recibiría a las espaldas de Hall, teniendo en cuenta que la defensa del Newcastle no es la más rápida que digamos, y Trippier sufriría mucho contra Kvicha Kvaratskhelia o ante las subidas de Nuno Méndez. Eso teniendo en cuenta todos los panoramas que podría reflejar el PSG en busca de la victoria. Para el conjunto del Newcastle, también tendríamos que las subidas de Trippier ante los pases que él da a Sandro Tonali para tener una leve posesión, probablemente en el transcurso del juego, ante la presión del PSG. Lo mismo sería para Hall, al cual le llegarían los balones, pero este mismo, lo más probable es que dé los balones a los centrales y empiece el juego de nuevo con los laterales. Y Trippier de los balones a Wissa. ¿Y qué es este planteamiento de Wissa? Wissa, lo más probable es que al recibir como 9, de los pases otra vez en medio campo para atraer marca. En este caso puede ser de Vitinha, Mbappé o de los mismos laterales, de los mismos centrales, tanto Pacho Marquinhos. Ya que Willock entraría como hombre libre a las espaldas de Mayulu, porque Mayulu tendría que marcar a Sandro Tonali
y Vitinha se encargaría de Willock, pero dejando espacio a Wizard. Y esto hace que Barnes y Gordon entren por profundidad, bien en los laterales o por dentro. Y estos centros serían dados a veces por Trippier o por Milley. Este partido también es un poco muy favorito para el PSG, ya que el Newcastle, al tener un buen nivel en Champions, en los últimos partidos de Liga no le ha ido muy bien. Y este partido es muy complicado encima si es de visitante, lo cual le doy un favoritismo al PSG con un 60%, un 20% al empate y un 20% al Newcastle. Tenemos ahora el partido de Champions League del Benfica y Real Madrid, en el Estadio de la Luz. El conjunto de Josep Mourinho iría con el clásico 4-2-3-1, con Trubin en el arco, Bed, Araujo, Otamendi, Aurnes, Barreiro, Sudakov, Prestini, El Chalderu y Pavlidis, teniendo en cuenta la baja de Richard Ríos, que es muy sensible para el medio campo. En la alineación de Álvaro Arbeloa tendríamos el 4-3-3 con Courtois, Valverde, Asensio, Hausen, Carreras, Guller, Camavinga y Bellingham, y el tridente que ha estado usando desde que es entrenador del Real Madrid, Bastantuono, Mbappé y Vinicius. En el planteamiento táctico, siendo así podría ser que el Real Madrid tenga mayor posesión del balón, pero no hay que resaltar que esto vendría a ser muy prolijo, mucho en el medio del campo, para aprovechar los espacios para Vinicius Junior o Mbappé. En este caso, si se les complica la salida del balón, lo más probable es que Huijsen tenga el balón y trate de filtrar balones a Guller, ¿no? Y Guller sería el eje del medio campo, ya que daría mucha visión acá en el centro para las subidas de Bellingham o las ayudas de Mastantuono, que al no haber un espacio para Bellingham, Guller podría dar los pases a Camavinga, y con Valverde siendo perseguido por Schelderum ante la marca, Mastantuono quedaría el 1-1 con Dají, haciendo profundidad y Mastantuono pudiendo dar pases filtrados a Mbappé y a Vinicius Junior con pelotazos largos. Cabe resaltar que Carreras con sus subidas también puede apoyar a Vinicius en un 2 para 2, pero con las subidas de Bellingham tendrían superioridad numérica, sin contar la doble marca que tendría Mbappé con Araujo y Otamendi al ser el jugador más peligroso del equipo. En el conjunto del Benfica tendríamos que Aurnes sería el comandante del juego, dándole balones a Barreiro, y Sudakov dándole los pases filtrados a Pestrini o a Schelder, ya que Arnes puede cumplir esa función, pero no tendría mucha ayuda de la línea de 4 de defensa, ya que los laterales estarían pendientes de un posible contragolpe de Vinicius y los balones que pueda recibir Mastantuono. Pero claro, hay que tener en cuenta que el eje peligroso es Pavlidis, que un delantero griego que ahorita está en un buen momento sería muy peligroso para Hausen y Asensio. Por eso Sudakov daría los balones a Prestini, que es el jugador más hábil en este momento, y podría filtrar balones para Pavlidis a las espaldas de Hausen o Asensio, o en centros posibles con el Schelder, aunque Valverde estaría a la marca. Este partido también es muy intenso al ser en el estadio de Daluz, en el estadio de Benfica, ¿no? Pero el Real Madrid es favorito en este partido, pero no cabe la duda que el Benfica puede dar un gol. Para este partido, el Benfica le doy un 30% a la victoria, un 20% al empate y un 50% a la victoria del Real Madrid. Ahora, en el último partido que analizaremos será el Napoli contra el Chelsea en el estadio de Armando Maradona. El conjunto de Antonio Conte iría con su clásica alineación de 3-4-3, con Meret en el arco, Di Lorenzo, Buongiorno, Juan, línea de 4, Gutiérrez, Lobotka, McDominay, Spinazzola, y con Elmas, Holund y Vergara. En la alineación del Chelsea, del entrenador Liam Ruiz-Señor, tendríamos a su alineación de 4-2-3-1, aunque podría haber variantes, pero esta es la más probable que sería Sánchez en el arco, Malo Gusto, Fofana, Badiashile y Cucurella, Caicedo y James en el doble pivote, y Fernández y Estevao con Pedro Neto y Joao Pedro. En el planteamiento táctico, este sería muy complejo para el equipo de Londres,
ya que el Napoli le plantearía muchas dificultades en lo que son las bandas, dejando muchos espacios internos. Como podemos ver en esta imagen, Lobotka sería el eje principal, ya que Di Lorenzo con sus subidas haría que Caicedo se mantenga pendiente de él, y Pedro Neto de Gutiérrez, dándole espacio libre a Lobotka, que podría, a pesar de tener una marca posiblemente de Enzo Fernández, con las subidas de McDominay o los pelotazos de Honlund o Elmas, o los balones filtrados que le puede dar a Vergara, tener más libertad para un posible juego, aunque también es posible que tenga jugadas con Spinazzola para tener el control del juego y tener pases filtrados con Elmas, y con la subida de McDominay tener una superioridad de 4 defensas y 4 delanteros, ya que McDominay le gusta mucho subir al ataque y también a recibir en el medio del campo, como podemos ver. Di Lorenzo puede ser mucha ayuda en los laterales junto a Spinazzola para tirar posibles centros a las espaldas de Badiashile y Fofana, ya que a el Chelsea le gusta presionar a campo contrario. En el caso del Chelsea, tendríamos que una variedad por Enzo Fernández, porque al no estar Cole Palmer, Enzo Fernández se cargaría de la distribución del juego y Fofana, Badiashile y Cucurella se quedarían en la marca del 3 contra 3, siendo algo muy riesgoso, ya que Bustos pasaría al ataque con James en sus espaldas para la protección y junto a Caicedo. Pero Enzo Fernández tendría mucha libertad si es que Caicedo le ayuda en la presión a que Lobotka no le incomode y James también no domine. Y sabemos que Estebao y Joao Pedro pueden funcionar muy bien en la volante y teniendo espacios para recibir para Enzo Fernández formando este triángulo. Enzo Fernández adelantándose o James dándole balones en este espacio para que pueda filtrar balones a Gusto o Estebao, que es muy bueno en las bandas, o el mismo Joao Pedro, también teniendo en cuenta la subida de Pedro Neto en la banda o por el centro del campo. En este partido tenemos un partido muy igualado, pero últimamente el Napoli ha ido bajando un poco el nivel. Recordemos que en el último partido recibió un 3-0 contra la Juventus y el Chelsea, a pesar de no encontrar su juego, está en un mejor momento, ¿no? Pero no en su momento de plenitud. Pero para este partido hay una probabilidad del 30% para el Napoli, un 15% al empate y un 45% a la victoria a favor del equipo de Londres. No me cabe duda que este partido puede tener goles de ambos bandos, al ser un partido muy abierto, muy riesgoso, ya que el Napoli buscaría la clasificación a los playoffs para asegurar un puesto y no tener más preocupaciones. Eso ha sido todo, nos vemos en un próximo video. Gracias.